Hoy el campo sí vive momentos difíciles, una situación que aún podría ser más crítica de no haber sido por las negociaciones de nuestro país en la política agraria comunitaria. El objetivo que nos marcamos, que no disminuyera ni un solo céntimo las ayudas, y se ha conseguido. Y hoy podemos decir que entre el 70 y el 80% de los agricultores y ganaderos de esta región tendrán más ayuda, ganarán más. Y además, y al mismo tiempo, la incorporación de la mujer al campo es cada vez más fácil y el relevo generacional ya no es una carga, sino una oportunidad. Y eso es velar por la gente del campo, la gente que lo cuida y lo trabaja, cargada de cultura que también nos alimenta. Y prueba de ello es el Museo Gelga de Alvear o el Festival de Teatro, el Teatro Clásico de Mérida. Dos grandes pruebas y dos grandes escaparates. Cargada de sol, cargada de agua, cargada de materias primas, cargada de reservas minerales, cargada de litio, níquel, cobre, wolframio, que hoy cotizan más que el oro o el petróleo. Pero lo cierto es que nosotros y nosotras nunca hemos sido de esas historias de fastos y oropeles, ni súbditos de los laureles que dice la canción. Hemos sido humildes y generosos. Y hoy es Extremadura una tierra fuerte y respetada, dispuesta a afrontar todas y cada una de las adversidades que se nos presenten. Y entre todos y todas hemos conseguido colocarla en el lugar que se merece, a la altura del resto de comunidades autónomas, y que podemos competir en igualdad de condiciones con el resto de territorios, por muy ambicioso que sea el proyecto. Afirmar alto y claro que los recursos naturales y la mano de obra ya no se irán fuera, elaborar un marco regulador para garantizar que la extracción y el aprovechamiento en nuestra región lo que se debe. Y no se trata de ser triunfalistas, ni tampoco vengativos. Hay un cartel en un solar en una de las calles de Badajoz que dice: venganza no, justicia sí. Pues esto será justicia para una tierra que lo da todo y que lo ha dado todo. Una tierra marcada por el esfuerzo y por el trabajo, por quienes nos han traído hasta aquí, los que se fueron y los que volvieron, los que vinieron y los que vendrán, porque no hicieron otra cosa en su vida que matarse a trabajar. O bueno, sí, otra cosa más, que fue preocuparse de darnos un futuro mucho mejor, porque como dice el Estatuto de Autonomía, teníamos una historia poco generosa, pero ellos y ellas, con su texto, con su trabajo, con su elaboración, nos limpiaron de complejos, nos limpiaron de etiquetas, de clichés, de lamentos. Nos hicieron verdaderamente libres para crecer, porque como dice, pero no nos legaron el peso de una identidad imperativa, ni el lastre de una autocomplacencia limitadora, ni la losa de una historia que se nos imponga
como un deber incumplido. Hoy, como dice Luis Landero, nuestro propio pasado es también de estreno. Por eso podemos decir que hoy Extremadura es esa Extremadura abierta, que mira al mundo, europeísta, que defiende sus valores, que con principios apuesta por la cooperación y que evita el oportunismo de unos pocos y que sustituya la verdadera agenda de la vida de la gente y sus problemas por una manipulación expresa de los sentimientos de pertenencia. Levantar fronteras entre ricos y pobres, entre los que pagan y los que no, ya sabemos lo que nos lastró. A los extremeños nadie nos va a vencer en dificultades, en arremangarnos para trabajar, en salir de situaciones complicadas. Nadie puede darnos ejemplo de cómo aguantar el ritmo para caminar junto al resto de comunidades autónomas cuando nuestra salida fue mucho después. El presidente de la Junta de Extremadura nunca lo tuvo fácil. Ha tenido que gestionar las dos grandes crisis económicas de nuestro tiempo y desde la experiencia de la primera crisis supo preparar a Extremadura para las futuras crisis. Es por eso que Extremadura, durante los últimos meses de dificultad, es capaz de decir que somos parte de la solución. Hay una expresión de Velasco, pero que yo se la escucho mucho al extremeño Alejandro Cercas, que dice que la utopía es como la levadura que no es suficiente para hacer el pan, pero que es imprescindible para que el pan sea bueno. Y un líder se convierte en líder cuando convierte sus ideas, esos que otros llaman de utópicas, en realidad, en verdad, en adelantarse a los acontecimientos. Y eso es exactamente lo que ha hecho el presidente de la Junta de Extremadura. Aquí lo hemos vivido anteriormente con la sociedad del conocimiento y ahora lo haremos llegando los primeros a la revolución verde y digital. Avanzar es nuestro compromiso. Le pregunto al resto de grupos parlamentarios si también es el vuestro. Nosotros aspiramos a cambiar el destino de esta región elevando el Producto Interior Bruto, mejorando los salarios, las condiciones de trabajo, generando las Bajamos condiciones... el tono, por favor. Un poquito el tono. Continúe, señora Garlito. Generando mejores salarios y fomentando aquellos grandes proyectos de impacto que con políticas públicas sean posibles que crezca la riqueza, porque esa es nuestra prioridad y objetivo, generar riqueza, no generar desigualdad entre los que pueden pagar servicios y los que no. Un buen diseño institucional, una gestión eficaz de los bienes y servicios traen múltiples beneficios sociales, refuerzan la cohesión social, dinamizan el ascensor social y también hacen una economía mucho más productiva. Aspiramos a la igualdad real entre hombres y mujeres. Aspiramos a erradicar la violencia machista que nos mata día a día. Aspiramos a procurar la función social de la vivienda, a que los niños y las niñas, los adolescentes, no tengan por qué pasar por un proceso de desahucio. Entendemos que el empleo y la vivienda deben ser la prioridad para garantizar los proyectos de vida. ¿Y por qué no son capaces de creer en Extremadura? ¿Por qué no son capaces
de creer en su gente, porque puedo entender que no crean en la gestión del Gobierno. No creyeron que fuéramos a ser líderes en energías renovables, y ya lo somos. No creyeron que aquí se asentase la industria verde y digital, y ya lo está haciendo. No creyeron que Extremadura podía ser un polo logístico, y ya lo estamos haciendo. Sabemos que la gigafactoría de baterías se asentará en Navalmoral de la Bata para el vehículo eléctrico. Sabemos que en Trujillo se fabricarán. No quieren oír de los proyectos, pero yo se lo voy a decir. Se fabricarán diamantes sintéticos para semiconductores, o en Zafra se situará el gran matadero ibérico. ¿Qué problemas tienen con esos proyectos? ¿Por qué no los quieren? ¿Por qué no se alegran? De verdad, no lo entiendo. A veces tengo la sensación que si mirásemos la vista atrás y nos situásemos ante la invención de la rueda o la aparición del fuego, también estaríais ahí para decir que no, que son solo trabas, fantasía, que no van a servir para nada, y apuestan por las medidas a corto plazo. Dice que apuestan por las medidas a corto plazo. Bueno, es que no le hemos visto ninguna, y lo que es peor, aquí dicen que se preocupan por la factura de la luz, pero cuando ha tocado votar en Madrid la exención del IVA, no lo han hecho, han votado en contra. Cuando han tenido que votar las ayudas para los transportistas, tampoco. Pero si no les vimos ni siquiera votar a favor en mitad de una pandemia para apoyar a los empresarios, a los autónomos, a los trabajadores. Y le hemos visto la paradoja incluso de pedir en esta Cámara cosas y votar lo contrario en Madrid. Lo hemos visto en el Pleno del 7 de abril, del 5 de mayo, del 2 de junio. Incluso les hemos visto registrar iniciativas que decían: si fuese necesario modificar urgentemente las reglas de estabilidad presupuestaria del cómputo del déficit y la deuda. Lo han registrado. Pero es que luego se han puesto a hablar de gasto, pero es que después se han opuesto a los fondos, pero es que después se han ido a Bruselas a oponerse, pero es que después se han quejado del reparto, pero es que después les hemos visto callar cuando Madrid y Galicia interponían recursos de un reparto que Extremadura se veía altamente beneficiada con casi 600 millones de euros. Más de 600 millones de euros, justo más que cuando negociaba el Partido Popular y que tantas y tantas veces lo han repetido en esta Cámara y nos lo han echado en cara. Pero han callado esa indignación por Extremadura que hemos visto hoy en esta mañana. ¿Dónde está esa indignación para quejarse a otros territorios, para defender nuestra tierra? ¿O es que no defienden los intereses de esta tierra? ¿Qué defienden? ¿Qué intereses son los que defienden? ¿Los de aquí? ¿Los de allí? Les hemos visto también caer en otra auténtica paradoja. Les hemos visto pedir en un mismo pleno más servicios, más personal y una rebajada de impuestos generalizada. ¿Y por qué no predicaron con el ejemplo? ¿Por qué no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad? Porque a esta tierra le pusieron impuestos hasta casi para respirar. No solo subieron el IVA, todos los tramos del IRPF, las tasas
universitarias, las judiciales, el impuesto de sucesiones, los impuestos especiales. ¿Qué pasaba ahí? ¿Dónde estaba esa reforma total y esa revolución en la que no sabemos de dónde va a salir el dinero? Guardamos para silencio, pagar? por favor. Gracias, señora presidenta. ¿De dónde va a salir el dinero para pagar a esos profesionales? ¿Cómo se pagan los servicios públicos? ¿Quién nos lo va a decir? ¿De dónde va a salir? Les diré una cosa. Devastar los pilares del Estado público, que fueron los que nos sostuvieron cuando todo tembló, es no haber aprendido absolutamente nada. ¿Con qué se creen que se pagaron, por ejemplo, las vacunas de la COVID? ¿Con qué? ¿Quién las pagó? Es un todo lo contrario o lo mejor. No hay respuesta. Es un gazpacho de ideas sin modelo, sin hoja de ruta, sin medidas ni a corto ni largo plazo, un fiel reflejo del modelo de región que nos llevaron en su gestión. Eso sí, con un alto coste para los extremeños y las extremeñas, sin modelo, sin alternativas y, lo que es peor, cenizos. Pero Extremadura nos espera. Tendámonos la mano. Está preparada. Y no será un imposible, ya lo hemos hecho a lo largo de esta legislatura con la Ley de Reto Demográfico, con el ejemplo de la gestión del Gobierno de la Junta de Extremadura con los agentes económicos y sociales. Señora Garlito, vaya finalizando y ruego silencio en el hemiciclo, el mismo silencio que han tenido otros intervinientes en la tribuna. El mismo silencio y respeto. Todos los 65 nos merecemos el mismo respeto. Continúe, señora Garlito, y finalice, por favor, cuando... O el ejemplo que el Gobierno de la Junta de Extremadura, junto a los agentes económicos y sociales de esta región, han hecho posible, creando una hoja de ruta que hoy lidera el empleo y el desarrollo. Tenemos estabilidad, somos diálogo, con fortalezas para competir una nueva visión ante una nueva sociedad, con el liderazgo necesario. Tenemos la capacidad de dirigir con una juventud con hambre de formarse, repleta de vida, un sector del campo pujante, una administración pública robusta y dispuesta a hacer la vida más cómoda a la ciudadanía. Tenemos un escaparate inconmensurable de cultura y de calidad de vida. Tenemos y estamos repletos de energía. Convirtámonos en la pila verde de Europa. Hoy Extremadura se abre ante nosotros como la gran oportunidad que es. Es justicia, será justicia, es coraje y es ambición. Nada más y muchas gracias, señorías.